Ok, entonces vamos a ver lo que es la teoría de los sistemas mundiales. Y esta teoría va a surgir en el contexto de los años 70, que se caracterizaba por un desarrollo de algunos países del tercer mundo. Entonces, algunos habían logrado mejorar sustantivamente sus estándares de vida y sus condiciones sociales, tal el caso de los países del Asia Oriental, como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, que habían presentado, aun a pesar de la crisis y todo lo que significó la crisis del petróleo, habían experimentado altas tasas de crecimiento económico. Pero por otro lado, también estaba la crisis difundida dentro de los estados socialistas, en primer lugar, que significó este, una separación, digamos, de la alianza chino-soviética, pero esa separación es entre comillas, digamos, ¿no? Pero ya no es del mismo nivel que tenían hasta la década del 70. Por otro lado, también se había frenado este avance de la revolución cultural que les habían llamado ellos para la difusión o el avance del socialismo al resto de los países del mundo. Y en la década del 80, con la crisis también económica que les afectó a los países soviéticos, bueno, en los primeros años de los 80, los países socialistas o como Cuba, China, Rusia, abrieron sus economías a la presencia de capitales transnacionales este, del mundo capitalista. También se va a caracterizar en este periodo por la crisis del capitalismo estadounidense, una guerra de Vietnam que no les llevó a ninguna parte. Entonces, donde salir era la medida más honrosa, digamos, para los Estados Unidos, después de demasiados años en conflicto y de demasiadas muertes. Entonces, eso significó un debilitamiento político de su política exterior de los Estados Unidos. Por otro lado, también se va a asistir al abandono del patrón oro-dólar con la crisis del petróleo fundamentalmente. Los escándalos políticos de Watergate, que son una serie de espionaje, ¿no? Que realizados no solamente entre países, sino también al interior de los Estados Unidos. Los incrementos sustantivos del petróleo en 1973, 1979, y una estanflación generalizada al final de la década de los 70. Estanflación, desempleo con inflación. Estanflación, desempleo con, con inflación, ¿no? Entonces, hasta antes de la década de 70 se pensaban que esos fenómenos nunca iban juntos, ¿no? Pero la realidad demostró que sí. Todas las economías del mundo capitalista
y fundamentalmente de los países en desarrollo habían presentado déficits fiscales sin precedentes, no solamente para América Latina, ¿no? También Estados Unidos, Europa y todo, tenían sus déficits fiscales porque tenían que financiar sus gastos corrientes, sus cuentas corrientes, y eso significó también déficits fiscales en la mayoría de los países porque tenían un gasto público abultado y que va a llevar en la década del 80 al establecimiento de medidas correctivas para poder salir de la crisis, ¿no? En la década del 80 se va a caracterizar por un ensanchamiento de la brecha comercial, es decir, las importaciones mayores que las exportaciones, entonces eso dio como resultado una balanza comercial negativa y por consiguiente había que financiar con empréstitos. Y aquí ya se van a mostrar señales claras del deterioro de la hegemonía americana en el mundo capitalista. Entonces, el advenimiento de nuevas economías emergentes, la crisis de los sistemas este, de los sistemas de la economía estadounidense, pero también la apertura de los países socialistas hacia el capitalismo, hacia las empresas transnacionales, la caída del muro de Berlín, son hitos históricos que van a marcar la presencia de los sistemas mundiales, ¿no? De esto que vamos a llamar después globalización. Ahora, la teoría de los sistemas mundiales también es una teoría o es una interpretación sociológica del desarrollo. Wallerstein y sus seguidores reconocen que los sistemas o que el mundo funciona como un sistema. Y que estos sistemas operan como fuerza para los países pequeños subdesarrollados, pequeños económicamente, ¿no? O subdesarrollados. Y que esta categoría desarrollada por los cepalinos ya no era suficiente para entender el mundo, el mundo económico fundamentalmente. Entender las economías desde el punto de vista de las naciones-estado, sin incluir al resto del mundo, había quedado en obsolescencia, porque las relaciones eran cada vez más mundiales. Ahora, algunas condiciones o algunos factores van a ser determinantes para el desarrollo de esta teoría de los sistemas mundiales. En primer lugar, se asiste a un nuevo sistema de comunicaciones desarrollado en la década del 80 y fortalecidos en la década del 90 a partir, que marcaron nuevos hitos de comercio mundial. En la década del 80 se asiste a un desarrollo vertiginoso del sistema financiero internacional y con fuerte incidencia dentro de las economías del mundo, ¿no? Aparecen los denominados capitales golondrina que van buscando mejores tasas de interés y causando crisis en los países por donde pasaban, ¿no? Es la década 80, un año
de fortalecimiento del sistema financiero internacional, pero también la agudización financiera, de la crisis financiera de los países, porque los países estaban sobreendeudados y en la década del 80 también habíamos dicho que había un sistema de un sistema de balanza comercial deficitario. Ahora se van a crear también bloques importantes, ¿no? Como sobre todo en los vínculos militares, como el fortalecimiento de la OTAN, por ejemplo. Se va a marcar sistemas de mundialización, no solamente a nivel económico, hegemónico a nivel político, sino también con vínculos militares mundiales. Ahora, la teoría de los sistemas mundiales supone que existe un fuerte vínculo entre la sociología, la economía y las ciencias políticas. Entonces, cada una, vista desde de manera individual, resulta insuficiente para entender lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Entonces, es en esta trilogía de disciplinas y de análisis que se va a lograr comprender lo que va a funcionar como los sistemas mundiales. Entonces, para entender, había que mirar la realidad de los sistemas sociales a nivel del mundo, reconocer el nuevo carácter que tenía el sistema capitalista a nivel mundial, los vínculos políticos existentes entre los países y, obviamente todo eso de mirar todo como un sistema va generando efectos sinérgicos para el desarrollo de este sistema mundial. Ahora, desde la perspectiva de los sistemas mundiales, habíamos dicho que el análisis desde la perspectiva de la nación-estado ya no era suficiente, sino que había que crear una categoría que incluya a estas economías emergentes que habíamos nombrado inicialmente. Entonces, obviamente, el foco de atención de nación-estado que buscaba la CEPAL, porque estaba centrada fundamentalmente en el desarrollo hacia adentro de los países, ¿no? Entonces pasa a un segundo plano para considerar que los países están insertos dentro de un sistema mundial y que no pueden abstraerse de lo que pasa en el mundo. Las crisis habían demostrado cómo instantáneamente las economías se contaminan a través de los sistemas económicos, políticos o sociales, ¿no? Entonces, aquí ya la unidad de análisis deja de ser la nación-estado para mirar el sistema en su conjunto, o al mundo mismo. Dentro de la metodología, la escuela de la dependencia o la teoría de la CEPAL da por sentado un modelo histórico estructural. Ya habíamos visto eso porque era estructuralista, histórico porque tenía un carácter desde antes ya estas relaciones de centro-periferia que no eran nuevos en las economías del mundo. ¿No? Entonces ya había dejado de ser importante la unidad de análisis del Estado-Nación.
Sin embargo, tampoco la teoría de los sistemas mundiales reconoce o desconoce más bien la dinámica histórica que va a ocurrir a nivel de mundo, porque ve los lazos existentes entre los ciclos económicos y las tendencias que generan, ¿no? Entonces, como que las economías del mundo terminan funcionando de manera cíclica con algunos niveles de rezago. Ahora, habíamos visto que en la teoría de la CEPAL el sistema era bimodal porque solamente consideraba la presencia de dos tipos de países, países céntricos y países periféricos. Este, pero ya la teoría de los sistemas reconoce el advenimiento de un tercer este, tipo de países, ¿no? Los países semiperiféricos, ¿no? No podían ser, cuyas dinámicas ya no se parecían a las de las periferias, ni tampoco a la de los países centrales, porque son economías emergentes, ¿no? Esta semiperiferia nosotros le conocemos como economías emergentes o los países BRICS, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas mundiales, la estructura es trimodal, centro, semiperiferia y periferia. Entonces, ¿cómo se mueve y cómo se desarrolla el sistema capitalista desde la perspectiva de la escuela de la dependencia? Es perjudicial para los países periféricos, porque siempre está generando situaciones de desventaja, mientras que para la escuela o la teoría de los sistemas mundiales, este hecho de estar articulados a los sistemas del mundo permiten a las economías moverse con mayor facilidad hacia abajo o hacia arriba, en función, obviamente, de los diseños de política que desarrollan. Entonces, cuando hay movilidad, inclusive dentro de los países, permite también que los países puedan cambiar de categorías, ¿no? Ahora, no siempre son pues hacia arriba. Todos quisiéramos que las economías fueran evolucionando hacia arriba, ¿no? Pero algunos, como países como Argentina, Venezuela, por ejemplo, se mueven hacia abajo, ¿no? Dentro de las economías del mundo. El centro de atención de la escuela de la dependencia o de la teoría de la dependencia está en la periferia. Mientras que para los teóricos de los sistemas mundiales, es en el mundo, no solamente en uno de los componentes del sistema, sino en todos, porque estos terminan influyéndose entre ellos. Entonces hay sistemas que son más estudiados, como por ejemplo los métodos investigativos que se van desarrollando dentro del mundo, la tecnología, la tecnología, los accesos a la tecnología desarrollada por los países en el mundo, sea esta básica, digamos, ¿no? O aplicada a la producción, los mecanismos financieros y las operaciones de comercio. Entonces, si se fijan, es todo el sistema económico, ¿no? Tecnología básica y productiva de fortalecimiento del aparato productivo, de los mecanismos financieros, de soporte económico a la actividad productiva y comercial, ¿no? Y a las operaciones, obviamente, de comercio internacional.
Entonces, también aquí este fortalecimiento del sistema financiero que es característico de esta etapa, o sea, porque si bien existía un sistema financiero internacional, este, no llegaba a ser tan importante como lo es ahora, ¿no? Entonces los mercados financieros están fuertemente. ¿Quién está en plena calle? Creo que soy yo. Está bien, Karen. Entonces, decimos que en esta teoría de los sistemas mundiales también hay una diferenciación clara entre lo que es las inversiones financieras de fomento a la producción y las que son meramente especulativas. Las meramente especulativas son más volátiles, este, generan ganancias rápidas, van buscando y fluyendo entre los países, buscando oportunidades de mayores tasas de interés y mayores ganancias, pero son inversiones de corto plazo, no son de largo plazo como las que se necesita para alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico en los países. Entonces, obviamente, una parte de este tipo de capitales es como perjudicial para el desarrollo de la economía, mientras que el capital productivo, financiero, articulado a las inversiones productivas, entonces estos son generadores de actividad económica y de crecimiento económico, mientras que las inversiones especulativas están orientadas fundamentalmente a suplir desequilibrios en balanzas de pago. Ahora, la globalización, aquí hay muchísimos enfoques de la globalización, ¿no? Distintas miradas del enfoque y obviamente nosotros lo vamos a ver como una tendencia más que como una teoría, ¿no? Porque en el análisis como lo vamos a enfocar, precisamente la globalización tiene un marco teórico que se centra en el denominado neoliberalismo, ¿no? Que va a ser que va a, a venir implementándose a partir de la década del 80. Entonces, globalización no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno viejo que empieza con el desarrollo de las colonias por parte de los países europeos. Entonces, no es un fenómeno viejo, pero que sin embargo, como la vemos en la actualidad, es producto fundamentalmente de la expansión del capital transnacional. Aparecen obviamente nuevas transnacionales como por ejemplo las transnacionales turísticas y las antiguas y tradicionales transnacionales que eran las que estaban orientadas a la producción de materias primas estratégicas. Todas estas empresas transnacionales se globalizan, o sea, se distribuyen en el mundo buscando la maximización de las ganancias de sus inversiones en cualquier parte del planeta. ¿Cuáles son las causas que llevan a esta tendencia globalizadora? ¿No? En primer lugar, diremos que se debe a la expansión de las empresas transnacionales y sus inversiones en casi todos los países del mundo.
Por otro lado, también se asiste a la desintegración del denominado sistema socialista, donde tenemos un mundo unipolar ahora, lo que hasta antes era un mundo bipolar, con algunas reminiscencias presentes, que obviamente eso no quiere decir que eso no vaya a volver. La creciente expansión del capital financiero internacional. De hecho, ustedes ya van a ver, por ejemplo, como el caso de Singapur, de Arabia Saudita, principales países productores de petróleo en el mundo, también son uno de los principales países en hacer en el fortalecimiento del capital financiero. Entonces, tienen sus orígenes en el sector productivo, pero sus ganancias actualmente se multiplican a partir del capital financiero. Hay un incremento en el intercambio comercial de bienes y servicios y aparecen los grandes bloques comerciales, ¿no? Este, a nivel de Europa, a nivel de América, como el ALCA, por ejemplo, ¿no? En América Latina, el ALBA, en los países asiáticos también tienen su propio bloque. Pero también tenemos el desarrollo que es producido por la informática y las telecomunicaciones. Ahora, este mercado financiero internacional muestra un volumen creciente de capitales. Entonces, y este volumen de capitales, con el desarrollo de la informática, ¿no? Va rotando a nivel del mundo. Entonces, es capital especulativo. También en la década del 80 y 90 se va a caracterizar por una ola de adquisiciones y megafusiones interbancarias y también de las empresas, ¿no? Para mejorar su participación en los mercados externos. Entonces, eso va a llevar a una concentración también de la banca transnacional. La lógica del sistema globalizador sigue siendo la maximización del beneficio, como de todo el capitalismo en general, digamos, ¿no? Pero ahora la lógica más que el desarrollo de la producción es la ganancia. Entonces, los capitales pueden fluir de un rubro de la producción a otro, puede producir crisis en determinados sectores para ir a buscar nuevos sectores más rentables y más competitivos, ¿no? Entonces, crisis porque de pronto, digamos, dejan de invertir en determinados sectores de la economía, bajan sus acciones y las economías de esas empresas tienden a verse afectadas fuertemente. Y este sistema, el sistema financiero, forma parte muy importante dentro del Producto Mundial. Pero juntamente con este fortalecimiento, digamos, de los sistemas financieros, el advenimiento de nuevas economías emergentes, aparece también una agudización de, de las distancias entre los países pobres y los países ricos. No solamente eso ocurre a nivel al interior de los países, sino habíamos dicho que eso es un fenómeno que
atañe también a los países. Entonces, las brechas que separan a los países también son cada vez más grandes, sobre todo en los dos extremos, ¿no? De los más ricos y los más pobres. Ahora, en la década de 60, 70, los países periféricos desarrollaron un presupuesto pro déficit, ¿no? Entonces, eso llevó a un excesivo endeudamiento que va a provocar una de las peores crisis para los países en desarrollo. Entonces, el endeudamiento se constituyó en una forma de expandir la inversión interna, ¿no? Bruta, pero no a través de inversión extranjera directa, sino más bien por la vía del Estado y del endeudamiento. Entonces, las estrategias utilizadas hasta ese momento para crear condiciones de crecimiento y desarrollo que habían funcionado hasta durante la década del 70, por ejemplo, que se basaba en el gasto público y el endeudamiento, ya habían hecho crisis, los países demostraron que ya no podían honrar su deuda y obviamente esas fueron vedadas para los países en desarrollo que estaban sobreendeudados. Y esto obviamente debido a las presiones que ejercían los organismos financieros internacionales, fundamentalmente del FMI. Entonces, este endeudamiento excesivo que había sido fomentado por la banca transnacional en la década del 70 y por los organismos multilaterales, que, fue, que no fue utilizado para favorecer el desarrollo económico de, de la región latinoamericana o del mundo, y se va a constituir más bien en un retroceso y en una agudización de la dependencia económica. Ahora los organismos financieros insistían permanentemente en la necesidad de disminuir el gasto público y de esa manera, obviamente, afectando la inversión interna. Ahora, en la década del 80, se va a crear en las Naciones Unidas el denominado Consenso de Washington, donde los países del mundo se comprometen a lograr determinados objetivos para mejorar las condiciones de los países en el mundo. Entonces, desde la perspectiva de los países latinoamericanos, llevó a una disciplina fiscal y la reducción de los déficits fiscales. Y para eso había que disminuir y controlar el gasto público. Entonces, había que eliminar el presupuesto pro déficit más bien y basar un presupuesto base cero, ingresos igual a gastos. También significó mejoras en la recaudación impositiva en muchos
Se establecieron tributaciones regresivas con tal de no afectar la acumulación de capital y la generación de empleo, ¿no? En nuestro caso, la aplicación de impuestos proporcionales, ¿no? La liberalización del sistema financiero y de las tasas de interés que se establecen, digamos, ya por el libre juego de la oferta y la demanda. Los países se comprometieron a mantener un tipo de cambio estable, aperturar sus economías al comercio internacional, otorgar facilidades a las inversiones del capital externo, es decir, a la inversión extranjera directa, una política de privatizaciones de las empresas estatales, porque eran obviamente estas empresas estatales las que estaban generando los déficits fiscales. Entonces, acordaron que había que privatizar estas empresas pro déficit. Y obviamente entrar a una suerte de desregulación de las actividades y de la participación del Estado, fundamentalmente en el mercado. Entonces, esas eran las principales medidas que más o menos van a asumir los países a nivel de mundo, ¿no? Porque eso fue resultado de este consenso de Washington. Acuérdense que en la década del 80 esta es un periodo de achicamiento del Estado basado precisamente en estas políticas que se empezaron obviamente en los países más desarrollados, ¿no? Y que se fue propagando también en los países en desarrollo. Pero la receta es la misma. Ahora se implementan esas políticas de ajuste estructural en todas las economías del mundo y con ello obviamente se puede pensar en que han logrado objetivos económicos fundamentales de reducción del déficit fiscal, pero sin embargo de cumplimiento con el servicio de la deuda. Sin embargo, este modelo descansó su existencia en el desarrollo o en la agudización de las condiciones de pobreza de la población, de las grandes mayorías de la población. Porque obviamente un Estado que ya no participa de la actividad económica, que reduce su accionar, obviamente deja de hacer inversión pública o reduce la inversión pública de manera sustantiva, genera pocas oportunidades de empleo, de ingresos para la gente, entonces, pero cumple con el sistema financiero internacional y obviamente eso va a causar una inequidad, ¿no? Social, a una agudización de las condiciones de pobreza. Entonces, aquí en la década del 90 se va a asistir a una agudización de la pobreza, fundamentalmente en la región latinoamericana. Entonces, hay una tendencia a una fuerte depauperización de la mayoría de la población de la región latinoamericana, ¿no? Es decir, hay una tendencia al empobrecimiento de grandes masas poblacionales en la gente. De hecho, esta reducción del déficit fiscal, por ejemplo, significó en la mayoría de los países el cierre de empresas denominadas sociales, porque eran solamente generadoras de empleo y de ingresos para la gente, pero eran generadores de déficit para la población, perdón, para el Estado.
Entonces aumentó la cantidad de personas en condiciones de indigencia. Y paralelamente a esta depauperización de la mayoría de la población de la región, se asiste a un incremento en la concentración de la riqueza, sobre todo en el decir más rico, ¿no? Exceptuando Uruguay. Aumentó el desempleo abierto, ¿no? De 5,7 a 7,7%, ¿no? Con formas de desempleo encubiertas también. Y obviamente un vuelco en la actividad económica, donde el sector informal se constituye en la fuente principal generadora de puestas de trabajo. Y esta tendencia, fíjense, para nosotros todavía sigue siendo, ¿no? El 86% de las actividades del empleo corresponde al sector, no, el 83% corresponde a las actividades del sector informal en el empleo, ¿no? Entonces, una excesiva concentración, digamos, en el sector informal, que fundamentalmente basado en el autoempleo. Entonces, no solamente se va a asistir a un congelamiento en materia distributiva del ingreso, o sea, por las fuentes generadoras de distribución del ingreso, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la generación del empleo, ¿no? Y, y la agudización de la pobreza. Y eso coincide también con la expansión de las comunicaciones, que ha tendido a homogeneizar las aspiraciones de consumo. De hecho, la participación de los países en la economía del mundo presenta más o menos los mismos patrones de consumo en la actualidad, ¿no? Debido a este fortalecimiento de los sistemas de comunicación, fundamentalmente. Mucha población en condiciones de pobreza, que obviamente eso va a llamar la atención porque obviamente aquí está visto desde la región de América Latina, pero sin embargo esto ocurre a nivel del mundo porque va a ser precisamente este, en este periodo que se van a desarrollar también los objetivos del milenio, ¿no? Que tendientes a crear condiciones de superar las condiciones de extrema pobreza en que vivían grandes masas poblacionales en el mundo, ¿no? Fundamentalmente en el África y en el Asia Central. Entonces, y con ello, obviamente, todo lo que significa, ¿no? Accesos limitados a la capacitación, desempleos estructurales, ¿no? Este, entonces van creándose diferenciales al interior de los países también. La deuda externa fue un problema que se inicia en la década del 70, causada por la gran liquidez internacional. Los países de América Latina salieron totalmente endeudados. La deuda que inicialmente era
una deuda privada se convierte en una deuda estatal, el deterioro de algunas acciones que se crearon privadas de fomento a la producción, que finalmente tuvieron que ser asumidas por el Estado para cumplir con los organismos multilaterales, porque obviamente el Estado es el garante ante los organismos multilaterales. Entonces terminó siendo una deuda estatal. Y obviamente un sobreendeudamiento que supera más del 50% del PIB en la mayoría de los países. Entonces, obviamente, eso agudizó las condiciones de pobreza al interior porque los países priorizaron servir su deuda antes que el desarrollo de los sectores más vulnerables al interior de los países. Ahora, eso marcado con las políticas privatizadoras y la corrupción significaron una pérdida para los estados. Y surgen estos famosos capitales golondrinas, ¿no? Paralelamente, tuve que uno de los puntos que tenía este consenso de Washington era la apertura de los comercios externos. Entonces, también se aperturan el comercio mundial y para favorecer la competencia, ¿no? Entre los países. Obviamente eso significó, desde la perspectiva de Bolivia, la reducción de importantes cantidades de empresas, ¿no? Con este asunto de la liberalización de la economía y la apertura al comercio mundial. Porque era el gobierno de Goni que decía, competir o morir, ¿no? Entonces, obviamente significaron la muerte de muchas empresas pequeñas en Bolivia, porque no podían competir en las mismas condiciones que las empresas externas. ¿No? Entonces, obviamente este comercio internacional también está controlado este, por este comercio transnacional, que son empresas internacionales dedicadas precisamente al comercio y que obviamente también se globaliza con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, eso significó, dijimos, cierre y quiebra de muchos establecimientos fabriles en la región. Esto ya está para repetido. Eso es. Pues eso es la teoría de la globalización. Ahora me dejan un ratito, voy a buscar aquí. Wendy, Sebastián, Axel, Benjamín, José Eduardo Aguirre, ¿cuál es su país? Listen, estábamos pensando en China. Ya, Chinay. Miren, les O voy a si decir no,
Espérense, les voy a mostrar. Noruega, Panamá, Canadá, Singapur y China. Esos hay. Pero me preocupa que los demás no tengan tema porque a partir del 15 empiezan las exposiciones y ustedes no tienen nada. O si no, Suiza. Ya, Suiza puede ser. Licenciada, el grupo número 6 de Sociología es el país de Bolivia. Ya. Suiza, Noruega, Panamá, y aquí Rudy, Rodrigo, Juan Daniel, Héctor, Goitia, Pamela, Karen, ¿ya definieron qué tema? ¿Qué país? Sí, licenciada, Corea. Oye, Corea, de estilo gringo, ya. No lo escribí. Corea. Bueno, ahora sí ya todos tienen. Acuérdense. Sí, ya todo está. Muy bien, chicos. Nos vemos viernes. Hasta luego, licenciada. Hasta Hasta luego, luego. licenciada. Hasta luego, Lice. Ya tenga buen día. Igualmente para ustedes.